El libro de Judas es una carta corta, pero cada línea suena como el toque de una trompeta en el campo de batalla. Es la advertencia de un hombre que veía la fe siendo diluida, la verdad siendo vendida y el nombre de Cristo siendo usado para engaño. Judas no escribe para confortar sino para alertar. Habla a los que aún tienen oídos para oír, diciendo: «Contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos». Mientras muchos hoy predican un evangelio que promete gloria sin cruz, Judas llama a un evangelio que exige lucha. Mientras el mundo habla de éxito, él habla de santidad. Mientras la iglesia moderna busca popularidad, Judas clama por pureza. No se dirige a los que desean ser aplaudidos, sino a los que desean permanecer fieles cuando el aplauso del mundo se transforma en burla. Spurgeon decía: «El cristiano que no lucha por la verdad ya comenzó a perderla». El silencio de los santos es el triunfo de los falsos maestros. La verdad que Judas revela es dura. El enemigo ya entró en la casa de Dios. No viene de fuera, sino de dentro. Falsos maestros se infiltraron disfrazados de pastores, predicadores y profetas. Transformaron la gracia en excusa para el pecado y la libertad en licencias para el placer. Predican a Cristo pero se sirven a sí mismos. Y el pueblo, sin discernimiento, aplaude el engaño mientras la fe verdadera es olvidada. Judas grita en un tiempo de ruido espiritual: «Estos son nubes sin agua, árboles sin fruto, estrellas errantes». Y Spurgeon resuena: «La peor forma de apostasía no es el abandono de la fe, sino su falsificación». Pero Judas no solo denuncia, revela un camino. Muestra que, incluso cuando la fe es traicionada, Dios preserva a los suyos. Hay un remanente que no se doblega, hay una llama que no se apaga. Judas llama a los fieles a edificarse sobre la santísima fe, orando en el Espíritu, conservándose en el amor de Dios y esperando la misericordia de Jesucristo para vida eterna. El caos no vencerá, el engaño no destruirá lo que el Espíritu selló. La promesa permanece, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Spurgeon decía: «Aunque el infierno invada el púlpito, el cielo no pierde a un solo elegido. Dios guarda a sus hijos en medio del fuego, y la verdad, aun herida, siempre resucita». Este video es un llamado a los que aún creen, a los que no se conforman con un cristianismo domesticado, a los que sienten en el espíritu que hay algo erróneo en la fe popular de este siglo. Si todavía tienes hambre de la verdad, este mensaje es para ti. Porque la carta de Judas no es sobre el pasado, es sobre ahora. Y la pregunta que resuena en cada palabra es: ¿todavía luchas por la fe? ¿O ya te acostumbraste al engaño? La fe que el mundo olvidó aún vive en los corazones que no se conforman. No brilla en los escenarios, sino en las lágrimas derramadas en secreto. No es alimentada por aplausos, sino por el espíritu que susurra en medio del silencio. Permanece fiel hasta la muerte. Judas sabía que el olvido de la fe no sucede de una vez, sino lentamente, como una llama que se va apagando por la falta de aceite. Cuando la oración se vuelve rara, cuando la palabra es sustituida por opiniones, cuando el pecado deja de causar dolor, la fe comienza a morir, no por ataque, sino por abandono. Spurgeon decía: «La decadencia de la iglesia no comienza en el púlpito, sino en el altar secreto del alma». Cuando el hombre deja de hablar con Dios en privado, pronto pierde la voz pública de la verdad. Es exactamente ese el retrato de la generación de Judas, y el nuestro también. Muchos todavía tienen la Biblia en las manos, pero ya perdieron el Evangelio en el corazón. El nombre de Cristo todavía se pronuncia, pero su señorío fue cambiado por la voluntad del hombre. Y Judas escribe con urgencia porque sabe que el error no es solo teológico, es moral. Ve la gracia siendo usada como licencia para el pecado, y por eso afirma: «Transforman en disolución la gracia de Dios». La gracia que debería liberar es usada para justificar el cautiverio. El perdón que debería purificar se convierte en excusa para seguir sucio. El evangelio que debería exaltar a Cristo se transforma en un espejo que exalta el ego. Spurgeon decía: «El pecado que es disculpado por el nombre de la gracia es el peor de todos,
porque viste el traje de la santidad para cometer blasfemia. El apóstol Judas está viendo esa perversión esparcirse como un veneno dentro de la propia iglesia. Líderes que hablan de amor, pero no conocen el arrepentimiento. Corazones que cantan sobre el cielo, pero viven como si el infierno fuera un mito. Sin embargo, el texto también es un llamado a la esperanza. Judas no escribe como quien se rinde, sino como quien despierta a los soldados dormidos. Llama a los fieles a recordar que la fe verdadera no depende de la mayoría. Siempre ha habido pocos, pero fueron esos pocos los que mantuvieron encendida la llama. La fe de los mártires, la fidelidad de los profetas, la constancia de los santos. Contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es una orden que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. Y Spurgeon refuerza ese eco con fuego en su voz. El cristiano que guarda silencio mientras la verdad es atacada es cómplice del enemigo. No fuimos llamados a asistir a la batalla, sino a luchar en ella. El verdadero creyente no puede ser neutral cuando la gloria de Cristo es distorsionada. Sabe que cada doctrina descuidada es una muralla que se quiebra, y cada pecado tolerado es una brecha abierta para el enemigo. Pero el secreto de Judas está en una palabra: contender. No llama a la iglesia a discutir, sino a resistir. No a vencer debates, sino a guardar el corazón. La batalla por la fe no se libra en escenarios, sino en elecciones diarias. Cuando la verdad es más difícil que la conveniencia, cuando el silencio sería más confortable que la fidelidad. La fe es guardada en la oscuridad cuando nadie está viendo. Y es en ese lugar donde Dios prueba a los suyos. Spurgeon decía: la fe que no es probada nunca fue verdadera. Y tal vez este sea el mayor examen de todos: permanecer creyendo cuando la mayoría ya desistió. Seguir defendiendo la pureza de la palabra cuando todos dicen que es demasiado dura. Seguir proclamando a Cristo como único Señor cuando el mundo predica que hay muchos caminos. La fe que está siendo olvidada no es débil, solo está escondida. Permanece viva en el corazón de los que se niegan a doblar las rodillas ante la conveniencia. Judas escribe para que esa fe vuelva a brillar, para que la iglesia despierte, se arrepienta y recuerde el evangelio puro, que no busca seguidores, sino santos, que no promete confort, sino cruz, que no ofrece aplausos, sino eternidad. Spurgeon concluye con palabras que suenan como una continuación directa de Judas. Mientras el mundo se inclina ante los ídolos de la razón y de la fama, que haya todavía un pueblo que se levante y diga: yo creo en Cristo crucificado, y por esa fe viviré y moriré. Y así comienza el llamado del apóstol olvidado, no un clamor de desesperación, sino un grito de esperanza. Porque, mientras haya un solo corazón que no se rindió, la fe que el mundo olvidó aún vivirá, y será esa fe, pequeña, escondida y despreciada, la que Dios usará para reavivar la llama que los hombres intentaron apagar. La verdad raramente es destruida desde fuera. El mayor peligro de la Iglesia nunca vino de las espadas de Roma, sino de los púlpitos corrompidos por dentro. Judas lo sabía, y por eso escribe con el corazón en llamas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. El verbo introdujeron es sutil, casi silencioso. El enemigo no entra rompiendo puertas, entra sonriendo, disfrazado de luz. No destruye desde fuera, contamina desde dentro. Judas está mirando un tiempo en que el engaño no viene del paganismo, sino del púlpito. No de las calles, sino de los altares. Es el tipo de apostasía que viste la ropa de la fe, habla el idioma de la verdad, pero sirve al ego y al poder. Spurgeon decía: Satanás raramente lucha contra la iglesia vestido de demonio. ¿Prefiere el disfraz del ministro? Esta es la esencia de la carta de Judas, la infiltración. Cuando la verdad es predicada sin santidad, pierde la autoridad. Cuando la gracia es anunciada sin arrepentimiento, se transforma en permiso.
Y cuando Cristo es proclamado sin cruz, su nombre se convierte en propaganda. Estos falsos maestros no predicaban abiertamente contra Jesús. Eso sería fácil de identificar. Lo citaban, hablaban de fe, de amor, de bendición, pero en el fondo estaban construyendo un imperio de adoración a sí mismos. Convierten en libertinaje la gracia, es decir, usan la misericordia como excusa para seguir pecando. Predican el perdón pero sin arrepentimiento. Predican la libertad pero sin renuncia. Y el pueblo, hambriento de promesas, aplaude el veneno que mata el alma lentamente. Spurgeon alertaba: los falsos maestros son como meteoros, brillan intensamente por un instante, pero caen en las tinieblas eternas. El verdadero siervo de Dios puede ser olvidado por los hombres, pero su nombre es recordado en el cielo. El brillo del engaño es rápido, el peso de la verdad, eterno. El apóstol Judas no solo está denunciando herejes, está describiendo una enfermedad espiritual. El problema no es solo lo que enseñan, sino lo que representan: un cristianismo sin Cristo, una fe sin cruz, una religión sin poder. Hablan del Espíritu pero no se rinden a Él. Citan el Evangelio pero no lo obedecen. Usan el nombre de Jesús, pero lo transforman en instrumento de lucro. Es por eso que Judas usa imágenes tan severas. Son nubes sin agua, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Está diciendo que estos hombres parecen tener vida, pero no tienen raíz. Parecen ofrecer algo pero están vacíos. Producen discurso pero no transformación. Y como nubes engañan a los hambrientos con la promesa de lluvia, pero no derraman nada más que viento. Spurgeon decía: nada es más peligroso que el predicador que habla del cielo y no sabe el camino. Lleva a otros al abismo con la confianza de quien cree estar subiendo. El falso maestro no destruye con blasfemia, sino con distorsión. Dice casi la verdad, y es ese casi lo que condena. Judas observa que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esta negación no es verbal, sino práctica. No dicen Cristo no es el Señor, viven como si no lo fuera. Es la negación silenciosa, la apostasía de las actitudes. Cantan alabanzas, pero buscan gloria propia. Hablan de fe, pero confían en el dinero. Oran en público, pero negocian en secreto. Judas los llama impíos porque transforman lo sagrado en espectáculo, y ese mismo espíritu continúa hoy. La historia cambia, pero la estrategia es la misma: infiltrarse, diluir, banalizar. La iglesia moderna llena templos pero vacía el Evangelio. Miles se reúnen para oír mensajes sobre superación, energía, autoestima, pero pocos oyen sobre arrepentimiento, pecado y santidad. El nombre de Cristo es usado como marca, el púlpito como vitrina, y el altar como escenario. Spurgeon advirtió con voz profética: llegará el tiempo en que en lugar de pastores que alimentan al rebaño, tendremos payasos que divierten a las cabras. El tiempo ha llegado. La risa sustituyó al arrepentimiento, la emoción sustituyó a la doctrina, y la vanidad sustituyó a la cruz. Judas habla exactamente sobre esto, sobre el fin espiritual de una generación que cambia la verdad por aplausos y la presencia de Dios por performance. Pero hay un consuelo poderoso en las entrelíneas de la carta. Judas no escribe con desesperación, sino con confianza. Sabe que por más que los falsos se infiltren, Dios conoce a los que son suyos. La cizaña puede crecer entre el trigo, pero el Padre es el Señor de la cosecha. La infiltración no sorprende al cielo, solo revela quién realmente ama la verdad. Spurgeon decía: la falsificación es el precio de la autenticidad. El oro falso prueba que el verdadero todavía existe. Y es por eso que Judas escribe, para despertar a los verdaderos a permanecer firmes, incluso cuando todo parece confuso. La fe verdadera puede ser atacada, pero nunca destruida. La iglesia puede ser herida, pero nunca derrotada, porque al final, el fuego del juicio de Dios consumirá todo lo que fue construido sobre vanidad, y cuando el humo pase, solo los que edificaron sobre la roca permanecerán de pie. No los populares, sino los fieles. No los brillantes, sino los santos. Y al igual que Judas, Spurgeon termina su alerta con esperanza.
Los vientos soplarán, las olas golpearán, pero aquel que está afirmado en Cristo no caerá. Porque lo falso siempre cae, pero lo verdadero permanece. La palabra gracia debería ser el perfume del Evangelio, el aroma dulce del perdón de Dios, esparciéndose sobre los pecadores arrepentidos. Pero en tiempos de engaño, incluso el perfume es falsificado. Judas escribe con dolor e indignación al ver la palabra más sagrada del cristianismo siendo corrompida. Convierten en libertinaje la gracia de Dios, denuncia. Es decir, usan el don más puro del cielo como excusa para la impureza de la tierra. La gracia, que debería romper las cadenas del pecado, es ahora usada para reforzarlas. El amor que debería llevar a la obediencia se convirtió en justificación para la rebeldía. El perdón, que debería generar arrepentimiento, se transformó en producto barato vendido en púlpitos. Y Judas, con la pluma movida por el Espíritu, grita contra ese escándalo. Estos hombres transforman la gracia de Dios en licencia. Spurgeon decía, la gracia de Dios es la fuerza que libera al hombre del pecado, no la cortina que lo esconde. Él entendía que la gracia no es un velo para cubrir el barro, sino el río que lo remueve. Es el poder que levanta, pero también el que santifica. La gracia no solo perdona el pasado, gobierna el presente y prepara el futuro. El problema es que muchos quieren el perdón de Cristo sin el gobierno de Cristo. Quieren la sangre, pero no la cruz. Quieren el cielo, pero no la santidad. Judas veía esto esparciéndose por la iglesia, hombres que predicaban sobre misericordia, pero vivían en pecado, maestros que hablaban de libertad, pero eran esclavos de las pasiones. Es el mismo escenario que Spurgeon describió en su tiempo. La gracia barata es la moneda falsificada del infierno. Brilla como oro, pero pesa como plomo. La gracia deturpada no es solo una herejía teológica, es una traición espiritual, porque donde la gracia es malentendida, la santidad desaparece. Cuando el hombre transforma el perdón en permiso, no solo está engañando a otros, está burlándose del propio Dios. Judas sabía que esta corrupción espiritual sería una de las marcas del fin. Por eso escribe con urgencia, como quien intenta despertar a una iglesia somnolienta al borde del abismo. Spurgeon predicaba, la gracia verdadera es radicalmente diferente. No acomoda al pecador, lo transforma. No dice quédate como estás. Dice levántate y anda. Es el poder que resucita al muerto, no el que mece al moribundo. Es la fuerza que separa lo justo de lo impío, no el discurso que mezcla luz y tinieblas. Judas entiende esto y llama al pueblo de vuelta a la raíz del Evangelio. La gracia que salva también santifica, Spurgeon decía. Aquel que fue salvado por la gracia no puede amar el pecado que mató a su Salvador. Esta es la esencia del Evangelio. El verdadero creyente no juega con el pecado porque entiende el precio que fue pagado para liberarlo. La gracia no lo hace relajarse, lo hace llorar de gratitud. La santidad no es carga, es respuesta. La obediencia no es imposición, es amor. Sin embargo, vivimos tiempos en que el hombre quiere ser su propio Dios, y así la gracia se convierte en la religión perfecta para el orgullo humano. Un Dios que lo perdona todo, pero no exige nada. Judas entonces confronta esta distorsión con el recuerdo del juicio. El Señor, habiendo salvado a un pueblo, destruyó después a los que no creyeron. La gracia no es una garantía automática, es una invitación santa. La misma mano que libera es la que disciplina. El mismo Dios que perdona es el que juzga. Spurgeon advertía, la gracia sin verdad es mentira. El amor sin justicia es ilusión, y la fe sin obediencia es hipocresía. Y es justamente este equilibrio lo que el apóstol intenta restaurar. Judas no está rechazando el amor, está restaurando su sentido. No está predicando condenación, está rescatando la pureza del perdón. No está atacando la gracia, está protegiéndola de la falsificación. El corazón del Evangelio es Cristo, y Cristo es gracia viva. Pero quien realmente lo conoce sabe que esa gracia tiene ojos de fuego y manos marcadas por clavos. No sonríe al pecado, lo crucifica. No ignora la culpa, la redime. La gracia de Dios no es una cama de descanso para la carne. Es una espada que corta al viejo hombre y lo hace nacer de nuevo.
Spurgeon concluyó con palabras que suenan como una continuación directa de la carta de Judas. La gracia verdadera es un campo de batalla. El hombre que fue salvado no está libre para pecar, está libre para luchar. Y si alguien usa el nombre de la gracia para justificar el mal, ese alguien nunca conoció la gracia de verdad. Así, Judas nos recuerda que el Evangelio no necesita ser reinventado, necesita ser restaurado. La gracia no necesita nuevas versiones, necesita corazones quebrantados. El mundo quiere una fe cómoda, pero Dios todavía busca una fe consagrada. Y cuando la Iglesia redescubra el poder de esa gracia incorruptible, el mismo espíritu que incendió Pentecostés volverá a soplar, purificando la casa de Dios de toda falsificación. Judas no habla solo de gracia corrompida, habla del destino de aquellos que la profanan. Su tono cambia, y la ternura da paso al trueno. Escribe como quien contempla el horizonte del juicio e intenta, con palabras, impedir que otros avancen rumbo al abismo. El Señor, habiendo salvado a un pueblo, destruyó después a los que no creyeron. Esta es una de las declaraciones más severas del Nuevo Testamento, y tal vez la más ignorada. Judas recuerda que Dios es amor, pero también es justicia. El mismo Dios que abrió el mar para liberar a Israel lo cerró sobre los rebeldes. El mismo que alimentó al pueblo en el desierto consumió con fuego a los que se burlaron de su santidad. Recuerda que incluso los ángeles que no guardaron su dignidad fueron arrojados a cadenas eternas. El mensaje es claro: la gracia no anula el juicio, solo lo pospone para dar espacio al arrepentimiento. Spurgeon decía: cuando los hombres predican un Dios sin ira, crean un evangelio sin cruz y un cielo sin santidad. El apóstol Judas combate exactamente ese tipo de ilusión, la fe que elimina el temor, porque donde no hay temor no hay reverencia, y donde no hay reverencia, el hombre se pone en el lugar de Dios. El juicio de Dios no es una amenaza, es una certeza. No es movido por impulsos, sino por justicia. El juicio no es lo opuesto al amor, es su expresión perfecta, porque un amor que no castiga el mal es cobarde. Un padre que no disciplina al hijo no lo ama, lo abandona. Judas entiende esto cuando escribe sobre Sodoma y Gomorra, ciudades que se entregaron a la inmoralidad y se convirtieron en ejemplo de juicio eterno. Fueron destruidas no solo por sus actos, sino porque se burlaron de la paciencia divina. Spurgeon decía: Dios es paciente pero no ciego. La demora del juicio es misericordia, su silencio oportunidad, pero su juicio, cuando llega, es inexorable. El peligro de la generación de Judas, y el nuestro, es confundir la paciencia de Dios con indiferencia. El hecho de que el cielo no haya respondido aún no significa que se olvidó. Cada pecado que el hombre trata como leve es un peso que se acumula sobre su propia cabeza. La corrupción de la verdad es el crimen más grave del universo, porque destruye no solo cuerpos, sino almas. Un falso evangelio no lleva a la ignorancia, lleva a la condenación. Judas describe a estos maestros como estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Es una imagen de tragedia espiritual. Hombres que un día brillaron, pero que perdieron el rumbo y se apagaron en la eternidad. Spurgeon comentó sobre este versículo en uno de sus sermones: la estrella errante es hermosa por un instante, pero inútil para el navegante. Así son los falsos maestros, iluminan multitudes, pero no conducen a nadie a la salvación. El juicio de Dios, por lo tanto, no es solo retribución, es revelación. Expone lo que estaba escondido, separa lo real de lo falso, lo santo de lo profano. En el día en que Dios juzgue, no habrá máscaras. Los títulos, las apariencias y las multitudes no tendrán valor. El Señor no preguntará cuántos te aplaudieron, sino cuánto de su verdad te habitaba. Spurgeon decía: la balanza de Dios pesa intenciones, no popularidad. Mide corazones, no multitudes. El texto de Judas habla con una actualidad impresionante. Hoy como entonces muchos se burlan de la idea de juicio. Hablan de un Dios que ama pero no corrige, que salva pero no exige transformación. Un Dios hecho a imagen del hombre, tolerante, permisivo e inofensivo. Pero el Dios de Judas es fuego que consume. Es el mismo ayer, hoy y eternamente. Su santidad no ha cambiado, su palabra no ha cambiado.
Lo que cambió fue el corazón de los hombres, que ya no tiemblan ante ella. Spurgeon decía, cuando la Iglesia pierde el temor de Dios, se convierte en una empresa. Cuando el púlpito pierde el temor, se convierte en un teatro. Y es eso lo que Judas está viendo. Predicadores que se ríen del pecado, creyentes que juegan con el infierno, congregaciones que aplauden lo que deberían lamentar. Pero incluso el juicio lleva consigo una promesa. Judas muestra que Dios no deja impune el mal, pero también no abandona a los fieles. El Señor viene con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y convencer a todos los impíos de todas sus obras. Para el mundo, esta venida es terror. Para los santos es consuelo, porque el mismo Dios que juzga a los falsos vindicará a los verdaderos. Spurgeon decía, para el impío, el día del Señor será noche. Para el justo, será amanecer. El juicio de Dios es el fin del engaño, el silencio de la mentira, el desenmascaramiento del falso brillo. Y cuando ese día llegue, el tiempo de las apariencias terminará. Ningún púlpito sostendrá al hipócrita. Ninguna elocuencia encubrirá el pecado. Ninguna teología justificará el orgullo. Judas termina este pasaje recordando que la verdad de Dios es innegociable. Aquellos que la corrompieron tendrán su nombre borrado, pero aquellos que la guardaron brillarán como estrellas fijas en el firmamento eterno. La diferencia entre ambos no será el número de seguidores, sino la fidelidad al Cordero. Y Spurgeon cierra esa misma reflexión con palabras que parecen escritas para nuestro siglo. El infierno estará lleno de predicadores que amaron el aplauso más que la verdad, pero el cielo estará lleno de almas simples que amaron la verdad más que a sí mismas. Así, el juicio de Judas no es solo advertencia, es apelación. Es el grito de un hombre que ama tanto la gracia que no soporta verla transformada en farsa. Es la alerta de que Dios no duerme y de que la verdad, aún olvidada, será defendida por el propio Espíritu. Lo falso prospera por un tiempo, lo verdadero por la eternidad. Y en el día del ajuste de cuentas final, la voz de Judas y la de Spurgeon se unirán en el mismo coro eterno. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, dominio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Después de advertir, denunciar y recordar, Judas se vuelve ahora a los que permanecen fieles. Su voz cambia. Ya no suena como trueno, sino como un susurro cargado de ternura y poder. Es como si dijera, en medio de todo esto están ustedes. Hay un remanente. Hombres y mujeres que no se doblegaron al espíritu de este siglo, que aún lloran por el pecado y se arrodillan ante Cristo. Judas escribe para ellos y para nosotros. Mas vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Estas palabras son el antídoto contra la apostasía. Mientras los falsos se multiplican, Judas muestra el camino de los verdaderos: edificar, orar, conservar y esperar. 4 verbos, 4 cimientos de una fe viva. Edificar es lo opuesto a destruir. Es reconstruir la casa que el engaño intenta derribar. El cristiano verdadero no vive de ruinas doctrinales. Edifica sobre la roca, sobre el Cristo que nunca cambia. Spurgeon decía, la fe no es un sentimiento, es un edificio. Y cada oración, cada acto de obediencia, cada lágrima sincera, es un ladrillo puesto sobre el fundamento que es Cristo. Así, el creyente fiel se convierte en una fortaleza espiritual en medio de la decadencia. No es arrastrado por los vientos de la moda teológica, no cambia de lado con las estaciones del mundo. Su fe es casa firme en medio de la tormenta. El segundo verbo es orar en el Espíritu Santo. No se trata de oraciones decoradas o discursos religiosos, sino de comunión viva. Orar en el Espíritu es permitir que Dios mismo ore dentro de nosotros. Es rendir el corazón a su voluntad hasta que el cielo y la tierra hablen el mismo idioma. Spurgeon decía, la oración en el Espíritu es el aliento del alma. Cuando el cristiano deja de orar, es como si el corazón espiritual dejara de latir.
El tercer verbo es conservarse en el amor de Dios. Es un llamado a la fidelidad diaria. El amor de Dios es el ambiente del alma redimida. Es allí donde el creyente encuentra refugio cuando todo alrededor se derrumba. Judas sabía que el mundo intentaría enfriar ese amor con escándalos, dudas y distracciones. Por eso, no dice sientan el amor de Dios, sino conservaos en él. El amor no es emoción pasajera, es permanencia consciente. Es el lugar donde el creyente elige quedarse aun cuando no entiende, aun cuando sufre. Spurgeon predicaba, el amor de Dios es el clima del cielo, y el cristiano verdadero ya comienza a respirar ese aire aquí en la tierra. Permanecer en ese amor es resistir a la frialdad del siglo, es no permitir que el odio del mundo apague el fuego de la compasión. Es amar cuando es más fácil criticar, servir cuando es más fácil callar, y perdonar cuando la justicia humana pide venganza. Y el cuarto verbo es esperar, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas termina recordando que la esperanza es la fuerza de los fieles. El cristiano vive mirando hacia arriba, no a las ruinas. Sabe que, al final, el Señor volverá y recompensará a los que permanecieron. Esta esperanza no es fuga, es combustible. Es lo que mantiene el corazón encendido cuando el mundo entero se apaga. Spurgeon decía, la esperanza del cielo es el antídoto contra la podredumbre de la tierra. El hombre que espera en Cristo no se deja corromper. El verdadero creyente vive entre dos mundos, con los pies en el polvo y el corazón en la eternidad. Trabaja, sufre y sirve, pero todo lo que hace es guiado por esa certeza. El Rey vendrá, y con él vendrá el juicio y la recompensa. Pero Judas no termina solo con consejos. Concluye con adoración. Después de toda denuncia y advertencia, eleva la voz en alabanza, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, dominio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Esta doxología final es el sello de la esperanza. El apóstol dice que no es por la fuerza humana que permanecemos de pie, sino por la mano de Dios. Es Él quien guarda, sustenta y conduce. El mismo Dios que juzga a los impíos es el que preserva a los santos. El mismo fuego que consume el engaño purifica la verdad. Spurgeon decía, la perseverancia de los santos es el milagro diario de Dios. Somos guardados no por nuestra firmeza, sino por su fidelidad. Judas termina donde todo creyente verdadero debe terminar, en adoración. No glorifica al hombre que resistió, sino al Dios que lo sustentó. No exalta la lucha, sino el poder que venció dentro de ella. La carta de Judas es corta, pero termina con el grito de la eternidad, al único y sabio Dios. Es el llamado final a los verdaderos, permanecer fieles hasta el final, aunque el mundo se doblegue. La apostasía puede parecer triunfar, pero es humo ante la roca. Y el creyente fiel, aunque invisible, es el cimiento invisible que sostiene el reino hasta que el rey regrese. Spurgeon concluye, y sus palabras parecen resonar el propio Judas. Cuando todo se esté desmoronando, sigue creyendo. Cuando todos estén callados, sigue orando. Cuando el mundo olvide, sigue recordando, porque Dios es poderoso para guardarte, y te presentará delante de su gloria, sin mancha y con gran alegría. El llamado a los verdaderos no es para ser populares, sino perseverantes. No es para vencer al mundo, sino para no dejarse vencer por él, porque, al final, no serán los que hablaron más fuerte los que heredarán el reino, sino los que permanecieron firmes cuando todos callaron. Y en el día en que el Señor aparezca en gloria, Judas y Spurgeon tendrán razón juntos, pues cada fiel, cada siervo anónimo, cada lágrima derramada en fidelidad, resonará el mismo canto de los siglos. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, dominio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Si este mensaje habló a tu espíritu, no lo trates como solo un video más. La carta de Judas es el último grito antes del silencio.
un llamado urgente para los que aún aman la verdad. Es el recordatorio de que, en medio de la apostasía y el engaño, Dios todavía tiene un pueblo fiel, guardado por su poder y afirmado en su palabra. Suscríbete ahora al canal A Escola do Príncipe, porque aquí no predicamos conveniencia, predicamos el Evangelio que despierta y prepara el corazón para la vuelta de Cristo. Activa la campanita para recibir los próximos mensajes y comparte este video con alguien que necesite despertar antes de que sea tarde. Y deja en los comentarios tu confesión de fe, escribiendo: «El Señor es poderoso para guardarme hasta el final». Ese será el sello de tu alianza con Dios y el testimonio de tu fidelidad en medio de una generación que olvidó la verdad. Permanece firme. Edifícate en la santísima fe, ora en el Espíritu y consérvate en el amor de Dios. Porque el mismo Señor que guardó a Judas y sostuvo a Spurgeon, es poderoso para guardarte a ti también, hasta el día en que la verdad regrese gloriosa con Cristo.